Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, hermanos. Sean todos muy bienvenidos, amigos también que nos acompañan. Queremos darle la bienvenida con esta escritura que les va a compartir mi esposa. Romanos 15:13. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Así es, hermanos, pues sabemos que la alegría viene de Dios y la paz también. Qué especial cada domingo llenarnos de esa paz, de esa alegría y pues de la sabiduría de Dios que nos comparte a través de su palabra. Sean todos muy bienvenidos en este domingo. Cielos y nubes y rayos del sol, volveo brillar, porque en Cristo vive y yo sé que en Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo porque Él prometió no dejarme jamás. Montes y valles en su esplendor me hacen pensar en quien todo lo creo. Yo sé que Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo porque Él prometió no dejarme jamás. Aves y flores en la primavera son obras de Dios, a quien yo sigo. Yo sé que Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo porque Él prometió no dejarme jamás. Montes y valles en su esplendor me hacen pensar en que todo lo creo. Yo sé que Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo porque Él prometió no dejarme jamás. Yo sé que Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo porque Él prometió no dejarme jamás. Vamos a terminar el día de hoy la serie que estamos llevando, todas estas semanas que hemos estudiado el libro del profeta Jonás. Y no sé tú, pero yo me siento bastante identificado con Jonás. Y al inicio yo te decía que se trataba de revelar el carácter de un seguidor de Dios, de un discípulo, y lamentablemente revela como las cosas más oscuras, las partes más profundas de nuestro corazón, en este caso de Jonás, pero que expresa mucho, mucho, y también expresa en toda su dimensión el carácter de Dios, de cómo es Dios. Y particularmente hoy el capítulo 4 no es sencillo, es un tema muy profundo. Es como lo que muestran los tiempos difíciles en nuestra vida o las relaciones difíciles, las personas difíciles o las que nosotros consideramos difíciles. Entonces vamos a orar, luego voy a leerte todo el capítulo 4 y luego vamos a estudiar verso por verso y te voy a explicar de qué se trata todo lo que Dios expresó en este capítulo 4 del libro de Jonás. Vamos a orar. Padre amado Dios, te doy muchas gracias, Padre, por el día de hoy. Y en especial, Padre, te doy gracias por el regalo de los momentos difíciles.
Padre, como aquí vamos a ver, Dios, el carácter de Jonás, Dios, el momento difícil para él de no concebir que puede ir a predicar a sus enemigos, de no concebir en su mente, en su corazón, que tú puedas perdonarlos. Él esperaba que hubiera castigo y cuando hay perdón se enoja. Padre, y aquí vamos a ver, Dios, mucho revelado nuestro carácter, Dios, el carácter de cuando las cosas no pasan como nosotros queremos, nos enojamos, nos rebelamos contra ti y vemos aspectos tan profundos del carácter de Jonás. Y es eso lo que pasa en los momentos difíciles, revela realmente cómo somos, que tal vez en una circunstancia común no revelaría exactamente nuestro carácter, cómo estamos. Y es lo que hoy vamos a aprender. Gracias, Dios, gracias porque tu palabra nos habla con claridad, que cada uno de los que escuchen este mensaje puedan entender o podamos entender que se trata de nosotros. No se trata tanto de Jonás, Dios. Gracias por tu amor y compasión. A través de Cristo oramos. Amén. Amén. Vamos a estudiar el capítulo 4, pero para que podamos entender mucho mejor, voy a leer el último verso del capítulo 3. Entonces vamos a empezar en el 3:10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Capítulo 4, verso 1. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Ahí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto con la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en otra pereció. Y de Nínive, una ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Esta es una de las partes más, no sé si raras, pero diferentes de la palabra de Dios, del mensaje de Dios para nuestras vidas. Porque vemos aquí algo contrario a lo que nosotros pudiéramos pensar que Jonás debiera de tener. En mi forma de pensar es como Jonás debería estar alegre que por su predicación, tal vez la predicación más exitosa que haya habido de 5 palabras, como te compartí el domingo, toda una nación se haya arrepentido, haya dejado su mal camino. Y en vez de alegrarse, dice aquí el verso 1, que se disgustó mucho y lo hizo enfurecerse. Es decir, lo contrario. Y básicamente, ¿sabes por qué? Porque Jonás piensa que lo que Dios está haciendo está mal. Porque Jonás está criticando el comportamiento de Dios. Él quisiera que Dios destruyera a los ninivitas, que destruyera a sus enemigos.
Y en verdad lo que está pasando acá es que este momento que está resultando difícil para Jonás está revelando verdaderamente cuál es su carácter. Y es eso lo que nos pasa a nosotros muchas veces, que los momentos difíciles en verdad revelan cómo estamos nosotros. Y muchas veces no somos nosotros quienes provocamos los momentos difíciles, pero estamos inmersos en ellos y sacan lo peor de nosotros. Esos rasgos oscuros de nuestro carácter, que seguro en un momento sencillo y común no lo revelaría. Y es lo que vamos a ver aquí en el capítulo 4. Luego vamos a el verso 2 en la primera parte y dice: así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Claramente vemos acá el sentimiento que tenía Jonás. ¿Por qué no obedeció a Dios? ¿Por qué? No solamente no obedeció y no fue a Nínive, sino que tomó dirección contraria, fue a Tarsis, fue lejos de Dios, trató de huir de Dios. Y esto es algo que muchas veces también nosotros hacemos. No queremos obedecer a Dios porque pensamos que eso que Él nos está diciendo está mal. Y me sorprende, me ilustra mucho que Jonás va y ora a Dios y le dice: esas son mis razones del por qué yo no quise obedecerte. Y sí vine y sí obedecí, pero en verdad no quería hacerlo. Así como que fue con una carota. Yo sé que tú me entiendes, porque muchas veces tú y yo, muchas veces lo hacemos como: está bien, ganaste, Dios. Pero vamos y no vamos convencidos, vamos así como nuestra carota largota. Y vamos y ya no me queda otra. Sigue orando y en la segunda parte del verso 2 dice: pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Me asombra muchísimo esta parte y es como una de las partes centrales del capítulo 4 y aún de el pequeño libro de Jonás. Jonás conoce a Dios, Jonás es un profeta, Jonás es un hombre de Dios y ha estudiado y conoce el corazón de Dios. Ahorita te voy a decir de dónde viene esto que Jonás sabe. Dice que Dios es un Dios compasivo, bondadoso, lento para la ira. Que él sabe que Dios es un Dios lleno de amor. Que Dios no quiere destruir, que Dios quiere construir. Jonás sabía esto y lo sabía teóricamente, pero lo sabía porque en su propia vida, al huir, él recibió compasión, él recibió bondad, él no recibió destrucción, él recibió amor en su propia vida, estando en el mar, estando en la tormenta, estando en el pez. Es como querer decir: quiero tu misericordia para mi vida, pero quiero justicia para los demás. Y muchas veces así nos comportamos. Queremos justicia para la gente que luego pensamos que nos trata mal. Que Dios los destruya, que Dios los trate mal. Pero a nosotros, que nos trate con mucha bondad, con mucha compasión. ¿De dónde viene esto que Jonás sabía de que Dios era lento para la ira y compasivo? En Éxodo 34:6 leemos y dice: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Esto lo expresa Moisés cuando sube a la montaña, ¿te acuerdas? Para recibir las tablas de la ley, y abajo el pueblo, cuando Moisés no viene pronto, se hacen un ídolo, se hacen un Dios, y Dios quiere destruirlos, pero Moisés dice: tú eres clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Y es esto que Jonás sabía: Dios es lento para la ira, pero aquí está enojado de que Dios sea así. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, hermanos.
Y para este momento que está resultando muy difícil en su vida, muy difícil en su labor de profeta, está sacando como lo que verdaderamente hay dentro del corazón de Jonás. Los ninivitas están arrepentidos, los ninivitas han cambiado de acciones en su vida, pero a Jonás le está costando tanto unirse al corazón de Dios, traer su corazón y que armonice con el corazón de Dios. Y esto a mí me confronta mucho, hermano, porque a lo largo de mis años de seguidor de Jesús, de discípulo, me sigue costando armonizar mi corazón con el corazón de Dios. Y a veces yo pienso que ya he madurado, a veces yo pienso que ya soy como muy espiritual, pero los momentos difíciles han sacado mi verdadero carácter. Y ahorita lo vamos a ver al final, pero ese es un regalo porque Dios no nos deja vivir aparentando, Dios no nos deja vivir como pensando que estamos bien y no estamos. Y ese es el regalo que le da a Jonás, de que este momento difícil puede tener pues verdaderamente cómo es su corazón. Porque fíjate aquí el verso 3 cómo le expresa. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. A Jonás no le gusta que Dios sea compasivo. Jonás quiere que Dios haga justicia según su parecer contra los de Nínive, y lo que está pasando no le gusta, así que él no quiere ni verlo y está en un momento de rabia y dice: te suplico que me quites la vida. Está orando y le dice: prefiero morir que seguir viviendo. ¿Has estado así alguna vez? ¿Te has sentido así alguna vez? Que estás pasando por un momento que Dios te está llevando, o mejor dicho, tú te metiste, pero que Dios está utilizando, y ves que tu corazón se dobla, se enrolla, se hace chicharrón, o no sé cómo expresártelo, pero que ves ahí Dios trabajando. Y lo que el autor aquí trata de expresarnos es que al leer esto, no volteemos a ver a Jonás, sino volteemos a ver en un espejo a nosotros. Él está exponiendo acá las características más oscuras, te decía, que tiene la gente, y particularmente la gente de Dios, los seguidores de Cristo, los llamados cristianos, que en vez de que nuestro carácter se transforme más como el carácter de Cristo, nos enojamos cuando Dios es compasivo, nos enojamos cuando Dios perdona y trata con bondad a las personas difíciles, a las que nos han lastimado. Y eso no está bien, hermanos. Vamos a ver ahora en el amor inagotable de Dios, que es lento para la ira, y lo está haciendo con Jonás, cómo no se cansa de buscarlo, no se cansa de querer atraerlo a él. Vamos al verso 4. Y Dios le pregunta: ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Dios le dice: estás tan furioso por lo que yo hice. Estás tan furioso porque no se hizo lo que tú querías, Jonás. Pero ¿tienes razón? Le pregunta Dios: ¿pero tienes razón, Jonás? ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Que Jonás no le responde nada. En vez de eso, fíjate el verso 5. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Ahí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Algunos comentaristas piensan que de veras el corazón de Jonás estaba tan endurecido y él seguía pensando que Dios estaba mal, que él no había hecho bien al perdonar a los ninivitas. Entonces él salió de la ciudad tan enojado, se hizo una enramada y se sentó ahí a la sombra para ver. Es decir, él todavía pensó: Dios va a cambiar de ser compasivo y él sí va a destruir a mis enemigos los ninivitas. Estos crueles se merecen castigo, no se merecen perdón.
¿Alguna vez tú te has sentido así? De veras esta parte ilustra tanto mi carácter, que cuando hay momentos difíciles, cuando hay personas difíciles, que he tenido una situación difícil con alguien, a veces estoy como esperando que tal vez le vaya mal, o no así, o quiero expresártelo y me utilizo a mí, pero nos pasa a todos. En estos momentos cuando sale lo peor de nosotros, y así, tal vez Jonás estaba esperando hoy los 40 días que Dios le había dicho que fuera. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Tal vez estaba esperando ahí ver, pero no pasó. Y como de manera muy endurecida, hasta muy perversa ahí, se hizo su enramadita para que pudiera ver ahí cómodo, pero no. Y ahí Dios va y busca nuevamente a Jonás. Va y fíjate el verso 6. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo con la planta. A partir de aquí vamos a ver varias partes donde dice Dios el Señor dispuso. Dios el Señor dispuso. Porque Dios es soberano y Dios va a disponer todo lo que está a su alcance para atraernos, aunque tengamos un corazón tan endurecido como lo tiene Jonás. Y aquí Dios dispuso una planta en la enramadita que Jonás se construyó para cubrirle la cabeza. Y eso dice que se alegró muchísimo por la planta. Un momento de euforia. Pero vemos qué pasa después. Verso 7. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Verso 8. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol le hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir, se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Puedes ver acá lo extremo de las emociones en Jonás. Un día antes estaba tan animado, tan alegre por la plantita. Y el otro día, prefiero morir que seguir viviendo. Aquí estoy tan mal. Estaba pensando cómo ilustrar esta parte y no se me ocurrió más que el berrinche que hacen los niños maleducados en particular en el súper. Cuando no le han comprado lo que querían, cuando van allí a las cajas y hay dulces por todos lados y parece que es la estrategia de la tienda para que las mamás le compren a sus hijos lo que quieran. Y el niño está ahí llorando y mamá, quiero un dulce, y va, se berrinche y todo. Y la mamá lo único que hace le dice, ten. Y se lo da y se calma. Pero vamos a pagarlo y se lo quiere quitar para que lo puedan registrar y nada, y hace todo un berrinche. Puedes ver acá el corazón de Jonás haciendo berrinche con lo que Dios dispone, porque varias veces hemos leído, Dios dispuso que la plantita, Dios dispuso un gusano, Dios dispuso un viento, porque Dios va a disponer. Dios es soberano, Él va a hacer lo que es su voluntad. Y nosotros queremos, como Jonás, que se haga nuestra voluntad, pero no va a pasar, no va a pasar. Y lo único que va a suceder es que vamos a estar emberrinchados contra Dios como niños maleducados, y en vez de alegrarnos de su voluntad, estamos tan enojados y pensamos que todos están mal, incluyendo Dios y no nosotros. Pregunta, ¿Dios estaba haciendo mal acá con todo lo que estaba haciendo con Jonás? No, ¿verdad? Claramente vemos que quien está mal es Jonás, no es Dios. Pero Dios no se cansa. Y fíjate aquí el verso 9. Va a buscar a Jonás una vez más, pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. Lo que Dios le está diciendo aquí a Jonás, a ver Jonás, ¿crees que tienes razón de enojarte tanto por la planta? Por la que tú no hiciste nada, por la que tú no plantaste, por la que yo decidí que estuviera ahí.
tiene razón. Y Jonás está actuando como fuera de sí, ¿no? Me asombra mucho aquí también porque tiene la franqueza para discutir de tú por tú con Dios, ¿no? Cuando Dios le pregunta, aquí sí le responde. La primera vez te acuerdas que Dios le pregunta y él lo único que va es salir de la ciudad y hacerse una enramadita para ver cómo Dios cambiaba de parecer para destruir a Nínive. Pero aquí no, aquí sí le responde y le responde al tú por tú. Claro que tengo razón, me muero de rabia, estoy enojado. Quisiera que no miráramos a Jonás. Quisiera que desvieras tu atención hacia el espejo y que pudieras pensar en alguien que se ha comportado así. Quisiera que te pudieras mirar a ti, que yo me mirara a mí. ¿Cuántas veces me pongo así con Dios? ¿Cuántas veces me pongo al tú por tú? Que pienso que Dios está mal, que pienso que Dios me debe, que pienso que Dios debería hacer mi voluntad, que pienso que Dios está equivocado, porque eso es lo que Jonás está expresando acá. Tengo razón para enojarme porque tú no haces lo que yo quiero. Tengo razón de enojarme porque importa más cómo yo me siento que tu voluntad. Por eso tengo razón de estarme muriéndome de rabia. Pero ¿sabes qué se me hace tan especial? Es que Dios no se rinde, sigue persiguiendo el corazón de Jonás. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está lleno de compasión, porque es lento para la ira y lleno de amor inagotable. Es decir, eso que no le gusta a Jonás es precisamente lo que Jonás está recibiendo. Es como la incongruencia de nosotros, de veras así se me hace así tan, ilustra tanto el corazón tan perverso que tenemos. Como Jonás lo que no le gusta es lo que está recibiendo tanto. Por eso Dios no se ha cansado, por eso Dios no se ha rendido de buscarlo. ¿Y sabes qué? Él no se va a rendir de buscarte, Él no se va a rendir, Él no se va a cansar de buscarte y de atraerte hacia Él. Yo no sé cómo estás, y el propósito de haberte compartido el libro de Jonás era porque al estudiarlo yo vi cómo los hombres de Dios, las personas de Dios, nos alejamos tanto de Dios y no nos damos cuenta. Nos volvemos tan inconscientes, nos volvemos tan endurecidos y pensamos que la iglesia es la culpable, que los demás son los culpables, que tu esposa es la culpable, que tu esposo es el culpable, que tus hijos son los malcriados. Y además, ¿quién los malcrió? Pues tú. Que todos los demás son los responsables, pero tú no. Pero estás de acuerdo acá que el único responsable de todo lo que le pasa a Jonás es Jonás. Puedes reconocer que el único responsable de todo lo que te pasa a ti eres tú y no son las circunstancias, no son los momentos difíciles. Pero Dios no se cansa y el verso 10, el Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. En otras palabras, Dios le está diciendo: a ver, Jonás, tú te estás compadeciendo de una plantita que sin ningún esfuerzo, tú no la plantaste, tú no hiciste nada, creció en una noche y al otro día se murió, se marchitó. Entonces, es decir, tú tienes un sentimiento tan profundo por esta plantita, por esta sencillez, vamos a llamarle, ¿no? Y en cambio tú te enojas tanto que yo tenga compasión de personas, de 120,000 personas. Y a veces caemos en esto, hermanos, o amigos, de veras, esto yo he visto. Recuerdo una vez de una persona llorar tanto porque se murió un pececito, pero no sintió nada meses después cuando fue y abortó a su bebé con mucha simpleza. Somos así de incongruentes, así como es Jonás. Se sintió tan mal por una plantita, pero no se siente mal
de ver que las personas están sufriendo. Es decir, podemos cuidar tanto una plantita o a un animal y no está mal eso. Lo que estoy diciendo es cómo cambiamos tanto el enfoque profundo en nuestros corazones. Y aquí está Jonás, sintiéndose mal por una plantita, pero se enoja que Dios sea compasivo. Y Dios le está diciendo, así como tú tienes un sentimiento tan profundo por esa planta, yo tengo un sentimiento de compasión por 120,000 personas que son mucho más que una planta. Y entonces el verso 11 dice, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Esta es como la estrategia profunda de Dios para ganar el corazón de Jonás. Le dice, date cuenta, Jonás, date cuenta que en verdad los que están mal no son los ninivitas, ellos ya se arrepintieron. Date cuenta que quien está mal eres tú. Date cuenta que quien tiene un corazón endurecido eres tú. Ellos no me conocían, ellos ya se arrepintieron. Personas que no distinguen de su derecha o su izquierda, es decir, no tienen la capacidad espiritual para poder tomar decisiones para su vida. Por eso estaban mal. Pero al yo perdonarlos, tú estás tan enrabiado y tan enojado por tu mal corazón, no por el corazón malo de los ninivitas. Y eso pasa mucho, hermanos. La pregunta de Dios es, ¿y yo no habría de compadecerme? Y esta pregunta para nosotros, a ver, ¿y Dios no debía de compadecerse de los ninivitas? Sí. Yo te pregunto, ¿y Dios no debía de compadecerse de esa persona que te trató mal? ¿Y Dios no debía de compadecerse de las personas que te hirieron? Tal vez tengas una herida fresca. Yo no sé cómo estés tú. Yo no sé cómo tú estás viviendo. Pero ¿no debería de compadecerse? La respuesta es sí. ¿No debería Dios de perdonarlos? Y tal vez tú dices, Dios sí debería de perdonarlos, pero yo no. Pero sabes, el llamado es que tú sigas e imites el corazón de Jesús. Que yo imite el corazón de Jesús. Y con eso quiero terminar. Que podamos entender lo que nosotros éramos para Dios y cómo Dios actuó con nosotros. En Romanos 5:10 nos da una enseñanza tan profunda. Dice, porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuanta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Quiero recordarte, particularmente a ti, seguidor de Jesús, que éramos enemigos de Dios. Y vimos al Dios que es lento para la ira, lleno de amor inagotable y compasivo, y lo recibimos. Y entonces cuando Dios nos pide perdonar a alguien, cuando Dios nos pide aprender y ser discípulos y tener su corazón en momentos difíciles, no queremos. Y eso no está bien. Fíjate esta otra escritura y con esta quiero terminar. En Lucas 6, 27 al 28. Pero ustedes que me escuchan les digo, a ver, así pongamos atención. Pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oran por quienes los maltratan. ¿Sabes cuál es la evidencia de Dios siendo compasivo? ¿Sabes cuál es la evidencia de Dios siendo perdonador? ¿Sabes cuál es la evidencia de Dios perdonando a sus enemigos? Tú y yo. Quiero recordarte que éramos enemigos de Dios y no por Dios. Nosotros nos enemistamos, nosotros nos alejamos, nosotros pecamos y Dios te perdonó. Ese es el llamado, hermano. El regalo de los momentos difíciles es que esos momentos nos dan a nuestra vida la capacidad de sacar todo lo más malo, el lado oscuro, que en momentos comunes no saldrían. No saldrían.
Y el libro termina así de tajo, el verso 11, con una pregunta. ¿Y no debería yo de tener compasión por los ninivitas? Y termina ahí y tal vez nos preguntamos, ¿y qué pasó con Jonás? La verdad no se habla más en ninguna parte de qué pasó con Jonás. Pero ya no fijémonos en Jonás. Quitemos la mirada de Jonás. Ahora enfoquémonos únicamente en nosotros. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Estaremos emberrinchados con Dios, emproblemados con Dios? Porque no hace lo que nosotros queremos, porque nos pide tener el carácter de Jesús en todos los tiempos, o porque en verdad queremos tener ese corazón y nos vamos a arrepentir. Ese es el regalo de los tiempos difíciles, hermano. Ese es el regalo de estos tiempos aún. Que podamos descubrir de manera muy profunda verdaderamente cómo estamos. Los momentos fáciles no lo van a hacer. Los momentos difíciles verdaderamente que van a mostrar cómo estamos. Y quiero terminar con una pregunta. ¿Será que esos momentos difíciles son un regalo de Dios para mostrarte cómo verdaderamente eres? Pregúntatelo así de manera personal. Por eso lo puse en primera persona. Yo debería preguntarme, ¿será que esos momentos difíciles por los que yo he pasado, por lo que yo estoy pasando, o cuando los pases, será que ese momento difícil son un regalo de Dios para mostrarte cómo verdaderamente soy, cómo verdaderamente estoy? Reflexiónalo, que esa sea la actividad de la semana, que lo platiques ahí en tu grupo. Y ese es el regalo del libro de Jonás para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre amado, gracias Dios, gracias por tu amor inagotable, gracias por tu amor incomprensible. Muchas veces no los comprendo, pero gracias Dios, porque nosotros nos alejamos, nosotros éramos tus enemigos, nosotros pecamos y tú fuiste quien viniste a buscarlo, tú fuiste quien diste a tu Hijo Jesús, tú fuiste quien mostraste el amor inagotable, el perdón, la compasión inmerecida para nosotros, y nos pides que nosotros podamos vivir así. Tal vez vemos a Jonás y lo juzgamos tanto, pero ¿qué tal nosotros, Dios? Necesitamos mirar hacia nosotros, que en verdad podamos tener un cambio de actitud, un arrepentimiento. Si hay, Dios, si hay personas difíciles a quienes no hemos perdonado, si hay relaciones aún en casa que nos cuestan tanto, o si hay situaciones ahorita mismo, circunstancias que están revelando realmente cómo estamos, lo único que yo puedo pensar y orarte es que no nos alejemos de ti, Padre. Que te busquemos, aún con berrinche como sea, como Jonás, pero que podamos verdaderamente revelar nuestro corazón. Que tú, siendo un Dios compasivo y amoroso, vas a estar con nosotros. Gracias por el perdón inmerecido. Gracias, Jesús, por tu muerte. A través de ti oramos. Amén. Amén, hermanos. Gracias por tu atención. Nos vamos a quedar para tomar nuestra comunión. Gracias. Hasta la próxima. Buenos días. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes el mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo. Y en Lucas 22:19 dice: Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo compartió y se lo dio a ellos, diciendo: Este es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. La tradición de recordar la muerte y la resurrección de Cristo nos define como discípulos amados y perdonados por Él. Esta escritura nos invita a recordar el compromiso que hicimos con Jesús de ser sus discípulos, y eso nos da una identidad, nos da una manera de pensar, una manera de ser, una manera de conducirnos cada día. Tal vez en tu vida no haya sido así, tal vez hayas declinado por seguir a alguien más o hayas decidido hacer otras cosas que no son propiamente las de un discípulo, pero en este tiempo es justamente para eso, para tomar nuevamente la identidad y recordar la muerte y resurrección de Cristo y el compromiso que has hecho de ser un discípulo.
Sabes, en esta escritura Jesús le hablaba a los discípulos y les decía, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué significa? Que fácilmente nos podemos olvidar de quiénes somos delante de Dios, de quién nos define delante de Dios y cuál es el propósito en tu vida. Pero tú, querido hermano, eres un discípulo de Cristo, un seguidor que está definido, comprometido y tiene el propósito de seguir a Jesús, que tu vida y tus acciones sean definidas por Él. Entonces, gózate de ser un discípulo, gózate de seguir a Jesús, ten paz mental, no tienes que seguir a nadie más, ni tienes que imitar a nadie, solamente a Jesús. Eso es dicha y bendición. ¿Sabes? En este tiempo nosotros podemos seguir a cualquier persona, pero Dios quiere que recordemos que necesitamos comportarnos y seguir como Él quiere que hagamos las cosas, ser un seguidor de Dios, tener una identidad y un propósito, a la cual nosotros nos llena de alegría poder hacerlo. Sabemos que es siempre un poco difícil, pero nada es imposible si podemos estar junto a Dios. Así es que acompáñame a orar para poder estar en sintonía y agradecer por el pan y el jugo. Padre Santo, Dios poderoso y eterno, en esta hora te agradecemos, Padre, porque sabemos, Dios, que tú nos amas, que tú estás, Señor, en control de nuestras vidas y nos recuerdas cada día el compromiso que hicimos de seguirte, de amarte y aún, Padre, pide, Señor, que podamos hacer esta tradición, Señor, semana con semana. Gracias, Padre, por darnos esa oportunidad, por definirnos, por tener un propósito y una misión en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos permitas actuar, pensar y hacer en base, Señor, a lo que tú tienes planeado para nuestras vidas, Padre, que no se nos olvide que somos tus discípulos amados, que no se nos olvide que somos perdonados, Padre, y ayúdanos a gozarnos, Señor, en tu nombre, en tu gracia, en tu favor. Te pedimos que bendigas el pan, que bendigas el jugo, y que, Padre, todo esto te lo pedimos a través de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.